Ninjas de la vida, en el momento de publicar este episodio llevo menos de una semana fuera de la Unión Europea para actualizar legalmente mi plan fiscal para este año 2025 y después veremos cómo va evolucionando la cosa. Lógicamente lo voy a compartir con vosotros. El caso es que para llevar a cabo este plan ahora mismo estoy aquí en Georgia. Georgia, la república, el país, no el estado de Estados Unidos que también se llama Georgia. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Os vais a preguntar, pues lógicamente ya podéis ver por dónde va esta dirección y es registrarme fiscalmente hablando aquí y así dejar hecho estos cimientos bien preparados para cuando la Unión Europea colapse. Bueno, ya lo ha hecho de muchas maneras, no ha colapsado oficialmente, pero sabemos bien que ha colapsado al menos fiscalmente hablando. Así que llevo menos de una semana y ya os puedo confirmar que ya estoy dado de alta en absolutamente todo. Ya veis que aquí la burocracia no tiene nada que ver con la Unión Europea o con España, sino que, bueno, de hecho lo he dejado todo hecho en menos de 2 días, después de haber aterrizado, lo que no tiene ni punto de comparación a donde venimos. Por esto hoy compartiré con vosotros no solo las ventajas, lógicamente, de pagar impuestos en Georgia, o más bien dicho, de no pagar impuestos, pero hacerlo legalmente aquí, pero sobre todo porque de información teórica puedas encontrar en montones de sitios distintos, pero hay poquitas experiencias expresadas de esta manera de pe a pa, de pe a pau, más bien dicho. Usted tendrá que utilizar esta frase mucho más recurrentemente porque es buenísima. Sobre mi experiencia con este proceso, ¿vale? Los trámites y sobre todo también los contactos profesionales de los nativos, de los locales, que me han guiado en todo para darme de alta como emprendedor individual, que vendría a ser como la especie de figura del autónomo, que en este caso sabemos que es más ventajosa que abrir una empresa, ya iremos viendo el por qué. También otra de las cosas con las que me ha ayudado en menos de 2 días es cambiando esta condición, la condición de emprendedor individual, de autónomo a pequeña empresa, para poder pagar solo un 1% de impuestos. Después también ayudándome a pillar el número, el teléfono que será vital para hacer nuestros procesos. Tienes que, lógicamente, como no es Georgia Unión Europea, es uno de los motivos por los que he venido aquí, necesitas un teléfono aparte, una tarjeta SIM. No puedo utilizar mi tarjeta de Estonia, como la que vendemos en la tienda de Pau Ninja, que es anónima. Y también para ayudarme a abrir una cuenta bancaria multidivisas para algunas operaciones específicas que vamos a ver. Mi intención con la cuenta bancaria es que en el futuro pueda cerrarla, porque tiene un pequeño coste mensual que a mí, como buen catalán, pues me da muchísima rabia, pero por ahora es totalmente vital para crear substancia aquí. Y lo más infravalorado, pero que para mí es importantísimo, es también he venido a dar poder notarial a una persona, a una asesora, una abogada de confianza que me ha ido guiando en todo este proceso. Ya os digo, en un día se podría haber hecho, yo lo he hecho en 2 para esparcir un poco, no sé, el día, realmente. El caso es que la parte vital e infravalorada, como digo, creo que es gracias a este último paso, el de dar poder de representación notarial, porque permite que yo no tenga que pisar más esta pocilga. Ahora mismo he estado rato intentando grabar, pero había unos perruchos, hay muchos perros abandonados aquí, ladrando, lo hacen día y noche y los escuchas constantemente. Durante toda la mañana hoy tampoco he tenido agua, se ve que esto es algo recurrente, aunque esté en la capital. Así que dar poder notarial hace que no tenga que venir aquí para cualquier mínima gestión, ¿no? Que no os voy a engañar. Como buena pocilga que es, pues no quiero estar más de X cantidad de tiempo. Excepto quizás cuando dentro de unos meses, después de haber pagado unos pocos impuestos durante unos cuantos meses de forma recurrente, aplique al DNI, a la tarjeta, ¿no? La identificación georgiana como residente, que gracias al hecho de estar registrado como autónomo, como individual entrepreneur, pues entonces te da derecho a poder aplicar, no quiere decir que te lo den a la primera, por ejemplo, a este DNI georgiano, que tiene bastantes ventajas de esta tarjeta de identificación, al menos para mí. Hay muchas personas que ni siquiera se preocupan de querer conseguirla, pero en mi caso digo, hostia, es que es un activo brutal para abrir cuentas de bancos online, ¿no? Para abrirte tu Revolut o tus Exchange, en definitiva, identificarte con un DNI de residente, pero de un residente en un país que no es la Unión Europea. No para hacer nada raro, lógicamente, sino para poner como otra capa de protección en cuanto a control global, ¿no? Pues ser un poquito más privado, etc. Sobre la residencia georgiana, sí que hay que pasar, la residencia fiscal como tal, sí que hay que pasar los 186 días o no.
De hecho, esto ya lo hablaré más privadamente con los miembros de Sociedad Ninja. El caso es que haya esos procesos y ventajas en las que podemos hablar otro día, pero hoy quiero centrarme en las ventajas de ir a Georgia a tributar legalmente a nivel personal, que no a empresa, para que el día de mañana, si vas a comprarte tu castillo y un triciclo, pues tengas los papeles que acrediten para el señor notario, que avalen de dónde han salido estos fondos, porque de esto también podemos hablar más adelante, del pseudo turista perpetuo, que es esa persona que no paga impuestos en ningún sitio, al que yo en teoría podría ser, pero yo no me lo termino de creer simplemente por esto que os digo, ¿no? Porque el señor notario, cuando tú vas a comprar algo sustancial y tiene que firmar, te pregunta el origen de los fondos. Si no has pagado en ningún sitio, pues tienes una casilla de tener problemas por ahí. Así que hoy nos centramos en este proceso, ¿vale? Empezaremos hablando lógicamente de por qué la Unión Europea es un infierno fiscal, que ya lo sabemos, porque si Georgia se podría considerar una especie de paraíso fiscal. Si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales, lógicamente. También las ventajas fiscales de Georgia, los pasos que he pasado yo de forma personal, que sabes que son así, con los precios, con los procesos, donde he tenido que ir, que he dejado de hacer, las características fiscales para pagar impuestos en Georgia, porque hay algunas pequeñas obligaciones que lógicamente quedan en la sombra en comparación con las ventajas que hay. Así que hoy hablaremos de este proceso de cómo cobrar un 0%, o cómo, más bien dicho, cómo cobrar tu dinero al 0%, cómo pagar un 0,1% de impuestos en el país de Georgia de forma legal, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Bao Ninja. Traguito dramático de café antes de empezar. En verdad es mejor este ruido que el ruido de los perros que hay de fondo. ¿Me podéis creer con esto? O que el ruido de mi grifo en el que no sale agua durante toda la mañana. Lógicamente, esta agua del café no ha sido del grifo ni lo va a ser nunca lo he usado, sino que utilizo agua embotellada porque el agua de grifo está mega ultra contaminada. Lo que es una pocilga para vivir es un paraíso para tributar, al fin y al cabo. Vendría a ser como el antónimo a la Unión Europea. En algunos países de la Unión Europea se puede vivir muy bien, pero es una pocilga en cuanto a impuestos. Si piensas en Noruega, en Suecia o algo por el estilo. Bueno, a lo mejor ahora ya no se puede vivir muy bien porque hay muchos jovenlandeses. Veremos cómo va la dirección del mundo ahora que hay Trump en el poder. No nos casamos con nadie, tampoco me caso ni con Estonia, que ya sabéis que es donde he tenido la empresa desde hace bastantes años. He tenido empresa en Bulgaria, he sido autónomo en España hace muchos años, tengo abiertas LLCs en Estados Unidos, pero si me lleváis siguiendo tiempo, ya sabéis que pienso que la Unión Europea como tal está destinada al fracaso. Bueno, ya es un fracaso, pero aún no es oficial. Sí que es bastante oficial fiscalmente hablando, ¿no? Pero desde que en 2019, yo había estado desde 2019 muy contento con mi empresa en Estonia, la cual pues voy a seguir manteniendo por ahora, pero solo para gastar, ¿vale? No quiero ingresar ahí ni un solo euro más. ¿Por qué? Pues porque para aquel entonces, en 2019, la tendencia era tan buena que no solo abrí una empresa en Estonia, sino que me fui a vivir ahí como residente, ¿vale? Pasando más de medio año ahí. Pero desde hace poco las cosas han cambiado y claro, yo, como os digo, no me caso con nadie, solo me voy donde me traten mejor. Lo mismo con las relaciones sentimentales. Si te empiezan a abusar poquito de ti cada vez más, llega un momento que dices, suficiente, voy a buscarme a alguien mejor. No nos casamos con nadie. En Europa, y desgraciadamente también en Estonia, han estado subiendo el IVA, el porcentaje, lo que tienes que pagar de dividendos, y también han impuesto un nuevo impuesto, por esto se llama impuesto, de lo contrario se llamarían voluntarios, en, atención aquí, concepto militar, de un 2%, que aunque de buenas a primeras no suene a mucho, no lo es, solo me está confirmando, aparte de no querer pagar un complejo militar, pues lógicamente me está confirmando algo que ya venimos viendo en todos los países de la Unión Europea, algunos más tarde que otros, y es un cambio de tendencia. Por esto estoy aquí ahora mismo, en Georgia. Una tendencia que antes era positiva, que se ha revertido a ser negativa. Mientras que la Unión Europea ya iba en una tendencia bajista, por suerte o por desgracia, Estonia fue de las últimas que revirtió esta tendencia de positiva a negativa. Personalmente, algunos me preguntáis, ¿me arrepiento de tener empresa en Estonia o de haberla tenido hasta ahora o de haber sido residente ahí? En absoluto, totalmente no. Bajo las mismas circunstancias lo haría todo exactamente igual. Simplemente hago pivotar mi plan fiscal
con las mejores opciones de este preciso momento. Y en 2019 hasta hoy, las mejores opciones para mí, lo que yo buscaba, que era capitalizarme al máximo, reinvertir los ingresos de mi empresa, esa era la mejor opción, ¿vale? Me gusta pensar que Estonia, pues, no es tan tonta para cambiar por su propio pie una tendencia liberal positiva que les había hecho avanzar a pasos agigantados desde que se separaron de la Unión Europea. Si miramos Letonia y Lituania, la misma historia muy similar a Estonia. Sin embargo, al separarse tomaron otro tipo de políticas y fueron las políticas liberales de Estonia que les hicieron meterles un bofetón no solo fiscal, sino de estilo de vida. Todo el mundo vivía mejor, ha estado viviendo mejor en Estonia muchas gracias a tomar estas políticas fiscales, y no solo fiscales, como digo, sino liberales en general. Por esto ahora creo firmemente que ha sido las presiones de la Unión Europea, que un porcentaje más por aquí, otro por ahí, ahora lo hacen más difícil, ahora lo comparten más, así que hasta aquí he llegado, sinceramente. Pero, como os digo, estoy contento de haber podido exprimir el jugo y capitalizarme gracias a las ventajas que la empresa de Estonia me dio. Pero toca seguir, ninjas de la vida. Aumentar de nivel y, sobre todo, irme donde me traten mejor, igual que las relaciones románticas, amistades, negocios o fiscalidad en este caso. A nivel impuestos personales, es muy sencillo y lógico lo que he hecho en Georgia. Aunque es verdad que a nivel negocios, pues, por ejemplo, tengo un pequeño porcentaje de ingresos de productos físicos que se mueven por Europa, España incluida, y claro, el IVA de esos países nadie te va a salvar. Pero a nivel rentas personales, y como el 90% de los ingresos son digitales, de ahí no quiero que nadie que no sea yo se lleve ni un euro, porque ese dinero es mío y punto, ¿no? Por esto, el kit de la cuestión es cómo hacerlo legalmente y qué papel tiene el país de Georgia en mi plan fiscal. Para continuar con esto, vamos a hacer un trago dramático de café, lógicamente. Fijaros en algo. Georgia ha superado, atención, sin tener que hacer nada, a Estonia en cuanto a ventajas fiscales. Y digo sin hacer nada, porque lo que había hecho que Estonia fuera tan atractiva para abrir mi empresa, antes de que empezaran a poner nuevos impuestos ahí y a subir los antiguos, es exactamente lo que hace que Georgia sea tan atractiva para hacerlo ahora mismo, ¿vale? Estamos hablando de un 20% de IVA que no tienes por qué pagar si no haces negocios en Georgia o en Estonia en ese momento. Ahora en Estonia es de un 22% y seguramente quizás lo van a subir más, quién sabe. También un 0% de impuestos en criptomonedas sin leyes que te obliguen a mantener X tiempo. De hecho, ayer el notario georgiano nos comentó cómo fue Estonia que copió el sistema de Georgia. Fijaros aquí, ¿no? No sé si fue un comentario patriota por su parte o de verdad era un comentario objetivo, pero lo que está claro es que Georgia ha tenido el mismo modelo desde siempre, con la diferencia, desde que hicieron la última reforma, me refiero desde hace mucho tiempo, con la diferencia que no han cambiado nada. Y esto da muchísima tranquilidad fiscal, por lo que siempre digo, la tendencia, ¿vale? Pero es que además tiene otras ventajas aún mejores que Estonia o cualquier país de la Unión Europea, incluso que tuvieron en sus épocas doradas. Y es que una ventaja que podemos etiquetar de cereza de este pastel impositivo para elegir pagar algo de impuestos en Georgia, ¿de qué se tratan? ¿Cuáles son estas ventajas? Pues que todo lo que hemos nombrado, este 20% de IVA anteriormente, o el 0% en criptomonedas, en Estonia solo aplica o aplicaba en empresas, pero en Georgia aplica tanto a empresas como a individuos. O sea, que para empezar a pagarte a ti mismo es ideal, para vaciar tus empresas, ¿no? Además, Georgia tiene un 0% de impuestos extraterritoriales, o en otras palabras, todo lo que venga de fuera de Georgia no está sujeto a impuestos. Por ejemplo, si tuvieras una empresa fuera y te pagaras a ti, esto estaría el 0% de impuestos porque viene de fuera de Georgia. Además, puedes facturar como autónomo este estatus que estábamos diciendo que se llama IE, que son las iniciales de Individual Entrepreneur, a solo un 1% de impuestos. Es un 1% que no es de beneficios, sino de turnover, ¿vale? Que significa que todo lo que recibes como dinero de todo esto, de facturación, pagas un 1%. Esto hace que además, pues si no quieres gastar porque mierda, es que voy a pagar muchos impuestos, pues no gastes y ya está, ¿vale? Eso sí, hay que dejarlo claro que este 1% de facturación es hasta un tope que son los 500.000 lares georgianos, que serían entre 150 y 175.000
al año. Es decir, que si haces 170.000 al año aproximadamente en euros o menos, entonces solo pagas un 1% de impuestos. Hay una variación aquí si haces más dinero que esto, que ahora entraremos a ver, pero de momento pues no toca. El caso es que quiero centrarme también sobre todo en las criptomonedas, porque si estamos viniendo de un bull run que estamos viviendo con muchas pausas, si me permitís hacer el comentario, igualmente cuando quieres empezar a descapitalizarte de las ganancias de criptomonedas, de Bitcoin, descapitalizarte de tus empresas de distintos otros sitios, pues claro, las criptomonedas en Georgia están literalmente al 0% libre de impuestos, además que está marcado muy claro. Mientras que en Estonia era solo a nivel de empresa, en Georgia es también a nivel personal. ¿Qué significa? Que si te metes un pelotazo porque has sabido cuándo vender tus criptos o tus stocks, lo que sea, y lo declaras en Georgia, esto no solo tienes un papel que dice he declarado 500 millones, imaginaos si me estoy flipando, pero para que se vea claramente, he declarado 500 millones de ganancias en criptomonedas, este dinero termina a ti como persona, estos 500 millones gracias a vender cripto, al 0%. Pero esto no termina aquí. Porque mientras que algunos países como Portugal o la República Checa te dicen que no tienen impuestos en cripto, en el fondo, no los tienen si estás obligado a holdear durante 1, 2, 3 años, dependiendo de cómo vayan cambiando las leyes, pero te obligan a que seas un hodler de largo plazo. En cambio, en Georgia les da absolutamente igual el tiempo que mantengas o dejes de mantener las criptomonedas. Eres libre, esta es la palabra clave, supongo, libre de comprar y vender tus criptos cuando quieras y aún así seguir teniendo el derecho a no pagar nada por los beneficios. Estamos hablando de un 0% directo y sobre todo literal en los beneficios de criptomonedas, sin medias tintas, según la definición oficial adoptada por el Banco Nacional de la República del país de Georgia en 2023, es reciente. Los criptoactivos no constituyen activos en el sentido de tratarlos como tal. Vamos, que los beneficios obtenidos por criptomonedas de un residente en Georgia no será tratado como renta o ingresos de la venta de estos activos. Es decir, que se ha excluido explícitamente, además, esto me gusta mucho porque, claro, en el caso de España te pueden dar 1.000 trillones de medias tintas y después coger la ley según les convenga, pero aquí lo dicen explícitamente por la definición que el Banco Nacional de Georgia les ha dado. Así que fijaros que esto sucede porque las criptos están sujetas a las leyes fiscales bajo reglas generales, que establecen que las rentas que no salgan, que no vengan de Georgia directamente, están libres de impuestos en el país. Es una manera de decirnos que en Georgia no considera como país, como Estado, que las criptos sean un activo georgiano y por lo tanto se benefician de la excepción de impuestos locales. A lo mejor si ellos mismos crearan una criptomoneda georgiana, a lo mejor sería distinto para este caso específico. Pero a todas las criptos en general, como salen de otros países, 0%. O en otras palabras, que puedes facturar con 0 impuestos en situaciones donde te cobres en cripto o de la LLC que hayas abierto en Estados Unidos, da absolutamente igual. Así que en mi opinión es una de las mejores herramientas, la fiscalidad en Georgia, para combinar, ¿no?, con llevar negocios aquí. Y ahora bien, lo que nos preguntamos, lo que muchos estáis aquí para ver desde una experiencia personal mientras hago el trago dramático de café, es cuál es el proceso, los pasos para pagar, o más bien dicho, para no pagar impuestos en Georgia y obtener todas estas ventajas. Ahora sí, trago dramático de café. Pues el momento para registrarnos como autónomo en Georgia para pasar a pagar un 0% o un 1% de impuestos empieza en el mismo instante que aterrizamos en el país. ¿A qué me refiero con esto exactamente? Pues que, aunque parece una tontería, ¿vale? Primer paso, lo primero que tenemos que hacer sí o sí es adquirir una tarjeta SIM georgiana, porque lo necesitas para el banco, para darte de alta con esto, de aquello, ¿vale? En el momento de aterrizar, ya sea en Tbilisi, en Tiflis, como dicen en español, o en Kutaisi, hay como en el propio aeropuerto, pasas la entrada, la salida más bien dicho, y hay como 10 ventanillas de empresas de teléfonos donde puedes comprar la SIM, ¿vale? Me recuerda mucho las ventanillas de los alquileres de coche, pero en vez de alquilar coches, que también los hay, es para alquilar tarjetas SIM, comprar tarjetas SIM. Te salen baratísimas, como compras 20 euros y tienes internet ilimitado, llamadas ilimitadas, todo ilimitado, ¿vale? Son baratas, además, ¿vale? Instantáneo. Yo compré una roja, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo la marca, pero da absolutamente igual la empresa. Lo que importa es que nos hagamos con una SIM que funcione, que tiene línea
y solo con esto ya nos podemos pillar el Bolt, el taxi, ¿vale? Desde el aeropuerto. Así que te puedes traer tu propio clip para abrir la ranura del SIM de tu teléfono. Que por cierto, por muy bueno que sea la fiscalidad de Georgia y todo el rollo, sí que te piden pasaporte e identificación para asociar ese teléfono contigo, ¿vale? No son como las tarjetas SIM anónimas que vendemos en la tienda de Pau Ninja, que algunas personas utilizan pues para comprar o vender Bitcoin sin KIC, todo este rollo. Cada uno es libre y a la vez responsable de dar los datos si lo ve conveniente, si lo obligan y todo el rollo, pero en el caso de las tarjetas SIM, no son como las tarjetas SIM que vendemos en la tienda de Pau Ninja. Y sí, es un call to action un poquito sutil, pero ahí está. Tienda de Pau Ninja, tarjetas SIM totalmente anónimas. Así que ahí en Georgia das el pasaporte, te dan tu tarjeta SIM y ya está, ¿vale? También la puedes comprar en la ciudad, lógicamente. Solo digo que por el hecho de aterrizar, si ya quieres arriba y moldra, como decimos en catalán, de llegar y a meterte manos a la olla, pues coges la SIM en el aeropuerto y solo por el hecho de darte de alta como emprendedor individual e irte, este ya sería el primer paso que necesitas. El segundo, porque saldremos de Georgia en algún momento, es no solo adquirir esa SIM, sino también activar el roaming, ¿vale? Mientras estás en el país de Georgia, activas el roaming a través de la app de la empresa donde hayas comprado la SIM, porque aunque des poderes notariales de representación a la abogada, lo puede hacer por ti. Si estás en España y quieres hacer cualquier transacción con tu banco, necesitarás activar el roaming, tener el roaming activado que tendrás que haber hecho desde Georgia para que te puedan llegar pins o cosas por el estilo. Este es importante, ¿vale? Para gestionar también pagar impuestos o dejar de pagarlos a través de este número georgiano. Si no te lo activas a través de la app de la compañía, pues olvídate de recibir estos pins, contraseñas y mierdas. Así que quedáis avisados. El segundo paso, una vez hemos gestionado todo de la SIM para darte de alta como individual entrepreneur, es mucho más directo y efectivo que en España, que también cuesta tanto. Y se trata de que, trato dramático de café para pasar a la siguiente sección. Lo sabéis, ¿no? Que en España, para abrir tu SL, aparte del tiempo que te puedan tardar, creo que lo más rápido que he escuchado son 3 días, pero tienes que ir ahí en un sitio donde hay un señor con un pergamino, como si fuera la Edad Media, para que te inscriba con una pluma y mandar con una paloma o un búho a otro sitio. Bueno, así es como funciona la burocracia ahí. Pues Georgia será una pocilga en cuanto a estilo de vida, pero en cuanto a burocracias y fiscalidad y eficiencia en este sentido es muchísimo mejor. Y sin duda también muchísimo mejor que otro país donde yo abrí empresa, que es en Bulgaria, que había 5 funcionarios para hacer una mierda de trabajo. Aquí no funciona así, ¿vale? Son mucho más efectivos, mucho más eficientes. Los pongo en este sentido, en este aspecto solo, en el top. Así que para poder aplicar al 1% de impuestos en Georgia, nos registramos en Georgia como emprendedor individual privado, lo que ellos llaman Individual Entrepreneur o IE por sus iniciales. Todo esto lo tendrás hecho en menos de 24 horas, ¿vale? Fui con mi abogada, mi representante, la que le di poderes notariales. Ahí aún no le había dado poderes de representación, que por cierto, en las notas del episodio os voy a poner todos los contactos, el enlace a los contactos que podéis adquirir de los servicios que utilizo yo, ¿vale? Mi abogada, el notario, el otro abogado al que pregunté unas cuantas cosas, mi contable, mi gestora, todo el rollo lo tenéis en las notas del episodio. Pues nos fuimos al Public Service Hall, que es en el edificio del Justice House, que sería el equivalente a los juzgados en España. Es un edificio enorme, con un montón de gente, ya ves, un montón de extranjeros ahí, y dices, aquí todo el mundo se está registrando como autónomo. Y el proceso ahí simplemente es, pedimos un número y una funcionaria nos atendió en cuestión de unos 5 o 10 minutos de espera aproximadamente, aunque la abogada, la chica me dijo que alguna vez han tenido la mala suerte de tener que esperar 2 horas porque es un día puntual de yo qué sé, pero nosotros en 5 o 10 minutos ya nos atendieron. Entonces, lo único que necesité fue el pasaporte y también tener una dirección postal georgiana lícita. No puedes dar cualquier dirección, sino que tiene que ser lícita y la puedes alquilar, ¿vale? En las notas del episodio te digo dónde puedes alquilar la dirección y a qué precio. Sale baratita, ¿vale? Y también, aparte del pasaporte y tener ya una dirección postal georgiana, digamos que la abogada que yo tengo, aparte de representarme a mí en el futuro, estaba representando a la persona a la que yo alquilé la dirección postal también. Así que solo necesitaba a la chica
a mi pasaporte, al número de teléfono georgiano que compré en el aeropuerto y un email también. El precio que yo pagué ahí mismo para este proceso fueron 60 GEL, GEL, que son las iniciales, pero son laris georgianos, que serían menos de 20 euros, pagados por mi propia tarjeta, con Revolut, mismo pagué directamente al gobierno, a esa funcionaria que tenía un datáfono ahí, ¿vale? Y aparte de esto, también pagué 156 laris georgianos, pero no en ese momento, sino a la chica que me representa, para utilizar los poderes de la persona que tiene la dirección postal georgiana, que aquí valdría unos 53 euros por representar, como digo, a esta persona para poder usar su dirección postal georgiana a la hora de registrarnos como individual entrepreneur. Es decir, que si pagas 200 euros al año para tener una dirección postal georgiana, que sepas que pagarás, aunque sea una sola vez, unos 53 euros aproximadamente para que su representante te esté dando potestad de que puedes registrarte tú en esa dirección postal georgiana. Así que podemos decir que para registrarnos como autónomos, con individual entrepreneur, ahí mismo, en ese mismo día, en los juzgados de ahí, me costó todo en total 73 euros. Un solo pago y ya está. Mi abogada se encargó de todo. Se puso ella a hablar con la funcionaria, yo solo tuve que presentar el pasaporte, confirmar los datos estaban bien y simplemente firmar. Y en cuestión de unas pocas horas ya recibí tanto un email como un SMS que ya estaba dado de alta como individual entrepreneur. Y un detalle importante es que no necesitamos ser residentes o residentes fiscales en Georgia para registrarnos como individual entrepreneur y pagar un 1% de impuestos. A todo esto hay que decir que te interesa el liberalismo, la eficiencia fiscal, quizás eres un poco bitcoiner, pero también te va, por ejemplo, el fitness, el desarrollo personal o la salud ancestral. Si te han dicho que tienes que especializarte ya en una cosa, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestro dinero, mente, salud y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que además podrás acceder a contactos de abogados, contables y asesores fiscales que usamos los miembros para gestionar empresas y patrimonio, debates fiscales sobre los países donde los ninjas hemos abierto sociedades o residencias fiscales, boletines y episodios privados de noticiarios libertarios y multitud de recursos multipotenciales. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Ya empiezas a poder actuar como autónomo a partir del primer día del mes siguiente. Es decir, si yo me doy de alta el 21 de enero, desde el 1 de febrero ya empiezo a declarar y pagar impuestos si he facturado alguna cosa. Trago dramático de café para abrir y para hablar del siguiente melón, que es el siguiente paso que hay que hacer, que necesitas sí o sí. Abrir una cuenta bancaria georgiana. Y fijaros cómo aquí aún no la tenía abierta, ¿vale? Lo hicimos justo después de estar en el Ministerio de Justicia, pero a la hora de registrarte te preguntan qué banco vas a usar, ¿vale? Entonces no necesitas tener la cuenta abierta en ese preciso instante, pero lo haces inmediatamente después. Trago dramático de café y continuamos. Pues justo en los juzgados, en el mismo edificio, había uno de los bancos al que tenemos que registrar cuenta bancaria. Había dos, de hecho, pero nos recomendaron uno. Hay varios bancos. Me recomendaron ese específico porque se ve que no, en comparación con el otro, no preguntan casi nada, son crypto-friendly, puedes abrir exchange con este banco y no te ponen problemas, así que me fié, lógicamente, de la abogada y también de los otros ninjas de la vida que viven en Georgia y me recomendaron ese, que es el banco que voy a dejar en las notas del episodio. El coste de abrir la cuenta es gratuito, pero es verdad que una cosa positiva de la que estamos acostumbrados en Europa es de tener bancos sin coste, supongo porque hay mucha competencia. Lo que no es el caso, desgraciadamente, de Georgia, aunque es verdad que si te sacas de esa residencia, ese DNI, el ID georgiano de residente, entonces tienes una reducción que además es considerable de los costes, ¿vale? Si no lo eres, como era mi caso y sigue siendo mi caso ahora, pero espero cambiar esto en el futuro y que me den el ID georgiano, tiene un coste
de 10 GEL, que son 3-4 euros mensuales aproximadamente, que como buen catalán me duele pagar, aunque en el futuro creo que me va a costar 2 o 3 GEL, que es muchísimo menos, pues ya veis una reducción de un 70%, para simplemente, entonces, gracias a ser residente, entonces me bajarán muchísimo los costes, ¿vale? El tiempo de apertura de este banco no supuso ningún tipo de problema, aunque estés en un país que no es la Unión Europea. Yo fui ahí con un amigo y con la abogada y tardamos, yo creo, unos 30 minutos aproximadamente en hacer todo el proceso, ¿vale? Y es, como digo, en el propio edificio de la Justice House, aunque puedes ir a cualquiera de las sucursales que tengan por ahí. Y el proceso es básicamente lo mismo. Pedimos número, la chica del banco nos atendió en cuestión de unos 15 minutos de espera y empezamos a rellenar papeles. Bueno, lo hizo ella, nosotros solo firmamos los papeles y ya está. Necesario, pasaporte, lo mismo, número de teléfono georgiano y un email. 0 euros o 0 laris georgianos de abrir la cuenta, pero tiene ese coste, como os decía, de unos 3-4 euros al mes. Y lo bueno es que la cuenta es multidivisa, no es que estés obligado a tener laris georgianos ahí, sino que simplemente tienes pound inglés, tienes euros, dólares y gel georgiano. Pero sí es verdad que decidí abrírmela igualmente para tener, digamos, no te obligan a tener una cuenta georgiana sí o sí. Podrías haber dicho, pues yo voy a utilizar esta cuenta de Wise como registrándome como individual entrepreneur, pero decidí abrírmela y seguir pagando unos cuantos meses esa mensualidad por el hecho de tener un poco de substancia, para llamarlo así, a la hora de aplicar a la residencia al cabo de unos meses de pagar impuestos, ¿vale? Que siempre será mejor hacerlo a través de un banco local que no un neobanco europeo. Es decir, que el Estado georgiano diga, vale, esta persona se está aplicando a una residencia, quiere ser residente georgiano, a ver qué substancia tiene aquí. Pues a mí me da cierta tranquilidad el hecho de pagar un poco de impuestos y pasarlo todo y dejarlo ahí un tiempo, unos cuantos meses, en este banco georgiano. Y habrá tiempo para cancelarlo cuando me acepten la residencia, pero aún me quedaba un paso para poder aplicar a ese 1% y 0% de impuestos. Y es el siguiente, último trago dramático de café. Vale, el caso es que no es suficiente con ser individual entrepreneur en Georgia, sino que también hay que aplicar al estatus de small business, que es pequeño negocio, para poder pagar ese 1% de impuestos si decidimos facturar menos de 150.000 euros al año aproximadamente. ¿Vale? El proceso se puede hacer todo online, es mega ultra rápido, pero para no liarla lo hice con mi abogada en su portátil, después de ir a la notaría a hacer el último proceso, que os comentaré en un minuto. Pero el caso es que, vale, el día anterior me registré como individual entrepreneur y al día siguiente fui a la notaría a hacer ese paso que ahora os comentaré, pero después de hacer todo lo del notario nos sentamos a pasar de individual entrepreneur a small business y poder aplicar este 1% de impuestos, ¿vale? También se puede hacer en persona, pero lo que utilizamos nosotros sentados ahí fue la web oficial del Revenue Service de Georgia y simplemente rellenar el formulario para convertirnos en contribuyentes. Así que después de hacer esto, que es una activación de un momento, pues puse una alarma en mi calendario para que el día, en este caso de ejemplo, un día antes del 1 de febrero, a partir del 1 de febrero, activar el estatus de, oye, Pau, recuerda que hoy, 1 de febrero, tienes que activar el estatus de contribuyente. Y a partir de aquí ya está, ya estamos listos para empezar a rodar. Realmente es algo que solo la abogada se tiene que preocupar, pero yo mismo pues, me lo apunté también para comentaros los pasos, ¿vale? La abogada me preguntó a la hora de activar esto, el servicio con el que iba a facturar, los epígrafes de autónomo de toda la vida en España, y la tía pues se los leyó todos, ¿vale? Para asegurar que era bien reñido a lo que yo le estaba describiendo, porque hay algunas exclusiones que no nos permitirían pagar un 1% de impuestos, que son inversiones enormes, consultor, arquitecto, asesoría fiscal, abogado. Hay unas cuantas listas ahí, pero como veis son bastante reñidas en esto. Si haces cosas digitales, pues ningún tipo de problema. Todas las actividades no disponibles están listadas en la web oficial que os dejo en las notas del episodio. Pongo un enlace a la web oficial donde hay todas las actividades ahí. Y finalmente nos queda otro proceso que también se puede hacer al mismo día y es ir al notario a hacer la última cosita, que es una cosita muy interesante. El caso es que, como os comentaba antes,
le di a mi abogada georgiana poder notarial de representación para que lo pudiera hacer todo por mí en Georgia, en el país. Esto significa que, a efectos prácticos, le podría haber dado poder de representación en la notaría antes que hacer absolutamente ninguno de estos pasos, y con esto ya podría haber hecho todos los procedimientos anteriores por mí. Lógicamente, no puedes dar este tipo de poder a cualquier persona, sino que debe ser alguien con quien puedas confiar. Y en el caso de esta chica, pues venía muy recomendada ya por ninjas de la vida, por miembros de Sociedad Ninja que llevan años viviendo en Georgia y que tienen propiedades en Georgia, y esta chica les ha representado a todos, ¿vale? O sea que 1000 gracias a los miembros de la comunidad de Sociedad Ninja que han estado viviendo en Georgia. La conocían ya en persona. Yo también la conocí en persona, lógicamente, para hacer todos esos procesos, y me ha dado y me dará seguramente muy buenas sensaciones. Así que realmente no tuve ningún tipo de dudas de darle representación para que pudiera hacerlo todo por mí, ¿vale? La tía tiene un background que estudió abogacía, siempre está preguntando al gobierno cualquier duda, no es que se lo invente, sino que llama a distintas horas, distintos funcionarios para que todo esté concordado. Y como siempre, en las notas del episodio tenéis ahí el contacto. Ahí la notaría para dar nuestro poder de representación sí que fue un poquito más largo, porque el notario pues estaba bastante amigable. Simplemente hablaba con nosotros, firmaba un poquito, hablaba un poquito más. Además también había la traductora ahí y íbamos charlando un poquito. Tardamos 30 minutos, 45, no lo sé. El caso es que fuimos a la calle principal, que es donde hay esta notaría, y pagamos 180 laris georgianos en la notaría, que serían unos 60 euros, único pago. Es un único pago porque además el contrato este poder de representación lo puedes dar por tiempo limitado, de solo quiero que me puedas representar durante 2 años, o 1, o 6 años, y nosotros lo dimos indefinidamente hasta que el contrato decidimos terminarlo, ¿vale? Estos 180 laris georgianos son unos 60 euros que, como digo, se pagan una sola vez, y que en este caso pagó la chica que me representa, la abogada a la que le estaba dando mi poder notarial, porque es como ahí en la notaría solo aceptaban efectivo o transferencia, ¿vale? Así que bueno, estuvimos ahí en la notaría hablando un ratito de fiscalidad española, estoniana y europea, cagándonos en todo, riéndonos de los que pagan más, del montón de burocracia y los aros que hay que pasar, ¿no? Para poder trabajar, que les decíamos, como en España, hay que pagar una cuota para poder trabajar, para poder ser autónomo. Así que después de firmar los papeles, solo nos quedó sentarnos 5 minutos para hacer con el portátil el paso anterior que os he comentado de darnos de alta, registrarnos como contribuyente con la abogada. Así que, ¿cuál fue el coste total de todo el proceso para declarar ingresos en Georgia y pagar un 1% aproximadamente? Pues, bueno, para darnos de alta como IE, ¿vale? Para que la abogada me represente a mí siempre, en cualquier proceso. Y también para que la abogada represente a la persona a la que yo estoy alquilando la dirección postal, más $150 por todo el servicio de acompañamiento de la abogada de todos estos procesos, me salió un total de 825 laris georgianos, que serían 276 euros. Yo creo que sale perfectísimamente todo esto, teniendo en cuenta que solo he tenido que pagar una vez. A todo esto le podría sumar el coste anual, sería el único coste anual de dirección postal, si no conoces a nadie aquí que te pueda dejar su dirección postal, que yo pillé de un ninja de la vida que tiene varias propiedades en Georgia. Si necesitas una, ya sabes que en las notas del episodio te pongo el servicio para alquilarlo. Y aparte de esto, habría el servicio mensual, que aún no he usado, pero ya tengo la persona de contacto que también me da muchísima confianza, que serían menos de 60 euros al mes de contabilidad a partir del mes que viene. Por lo tanto, aquí aún no lo incluyo, porque además es una cosa que tú puedes aprender a hacer, que yo quiero aprender dentro de unos meses, cuando vea cómo va todo rodado, automático, a hacer yo mismo. Es lo mismo con autónomos, te lo puedes hacer tú mismo o puedes pagar una contabilidad que te lo hagan, ¿vale? Siendo individual entrepreneur, tendremos que tener al día la contabilidad y las declaraciones de la renta no más tarde que el día 15 del mes siguiente. Para hacerlo, pues es eso, podemos hacerlo nosotros mismos yendo al Revenue Service of Georgia. Os dejo el link en inglés, la página está en inglés, por suerte también,
y en las notas del episodio, que a diferencia de la agencia tributaria española, pues la de Georgia es bastante más amigable al usuario. Eso sí, aunque se puede aprender a hacer uno mismo la contabilidad en Georgia, yo recomendaría al menos estos primeros meses, ¿no? Pillar a alguien de confianza, como mi contable georgiana, que os dejo en las notas del episodio. Por menos de 60 al mes, pues ir haciendo preguntas. Esto me sirve mucho porque no solo me lleva la contabilidad, sino porque sobre todo le puedo ir haciendo preguntas de facturar o no facturar, de qué declarar, cómo hacerlo, etc. Y así llevarlo todo al dedillo hasta que esté todo más automatizado. Otra cosa importante a discutir es que aunque conocemos que en el caso nuestro de ser individual entrepreneur en Georgia, nuestros ingresos no pueden acceder de los 500.000 laris georgianos, que serían, como os decía, entre 150.000 y 175.000 euros al cambio de hoy, hay una cosa a considerar, ¿vale? Y es que si cualquier año, desde que estamos declarando, sobrepasamos esta cantidad, los $500.000 de laris georgianos, no hay que preocuparse porque no es que nos destierren del país, sino que ese año específico pasaríamos a pagar en vez de un 1%, un 3% de impuestos de ese año. Pero igualmente hay que ir con cuidado porque no podemos sobrepasar este $500.000 de laris georgianos durante 2 años consecutivos. Porque si llegase a ser el caso, entonces sí que no podemos volver a ser individual entrepreneur. Creo que ahí te obligan un poco a hacerte una empresa o algo por el estilo. Así que, haciendo un resumen de las ventajas e inconvenientes de ser residente, o más bien dicho, de ser autónomo en Georgia y pagar ese 0 o 1% que es en ciertas condiciones. Vale, lo primero es un 1% de impuesto sobre la renta si tu facturación es anual es inferior a los $150.000, ¿vale? O euros. También eso, que si pasamos de esa cifra, máximo se va a pagar un 3%. Esto lo considero yo una ventaja. También que sin IVA, ¿vale? Si los servicios son ofrecidos a clientes que son de fuera de Georgia. Los inconvenientes, bueno, sería que si sobrepasamos este umbral, 3% durante 2 años consecutivos, entonces te obligan a dejar de ser autónomo, ¿de acuerdo? Pero es por esto que otras herramientas como LLCs en Estados Unidos, que también si buscas en Google Pau Ninja LLC, ahí tengo una guía indiscutiblemente la mejor. Pues sí, ¿qué pasa? Creo que es la mejor guía porque también está basada en experiencia personal como esto mismo de abrir LLC. Entonces simplemente lo pasarías por ahí y aunque hagas 10 millones, pues lo que puedes hacer es declarar 150 aquí o menos y los 10 millones restantes pues los pasas por la LLC y como vienen de ingresos extranjeros, entonces aquí estarían al 0%, ¿vale? Otro inconveniente es que, bueno, no sé si llamarlo inconveniente, es que eres el único director claro, eres autónomo, ¿vale? ¿De acuerdo? No eres LLC, no eres empresa. Yo creo que tiene una función específica, ¿de acuerdo? Que es ya empezar a pagarte a ti mismo y limpiar las empresas que tienes poco a poco. No tienes por qué hacerlo en un año indiscutiblemente, ¿vale? También hay un otro factor y es que si tienes un solo cliente, esto me lo aclaró uno de los abogados que tenía mucho conocimiento de esto, que os dejo también en las notas del episodio, y es que si tienes un solo cliente, solo haces una factura o facturas a un solo cliente, no es para ti, ¿vale? Es todo esto que acabamos de ver, porque para que no te investiguen recomiendan al menos 2 clientes distintos con un porcentaje de ingresos que sean de al menos un 80-20, de un 80% 20%, para que haya como variación de no es que haya venido a Georgia para cobrar a un solo cliente o para blanquear un sueldo, para llamarlo así, sino que tengo más de un cliente. Así que bueno, esto vendría a ser todo el proceso, que ya veis que viene de una experiencia propia, no viene de nivel teórico. Así que si queréis los contactos y servicios para ir a este paraíso, que no es fiscal, porque entonces si decimos paraíso fiscal tendríamos que aclarar que los otros países, los estados lo consideran paraíso fiscal, pero es un paraíso administrativo en este sentido. Entonces, bueno, tanto los abogados como el acompañamiento en Tbilisi, mi abogada, el alquiler de la dirección postal, la contabilidad de la facturación, todos los costes, dónde adquirirlos, el tiempo que se necesita y todo el rollo. Si queréis esos contactos y todo el rollo, lo tenéis en las notas del episodio. Yo de momento hago un pequeño out de Georgia, me quedaré unos días más y después toca unos cuantos viajes. Iré informando como siempre por este podcast, sobre todo también voy informando los hilos que tenemos
Dentro de Sociedad Ninja tenemos un canal que se llama Teoría de las Banderas y ahí la gente pues va comentando dónde están fiscalmente. Lógicamente también tenemos un hilo de Georgia que lógicamente ahora está bastante activo porque yo también estoy comentando varias cosas de cómo me ha ido, el plan que tengo, el rollo de la residencia, del ID, residencia física, residencia legal, residencia fiscal. Lo voy comentando por ahí, los distintos planes. Porque el gobierno, directamente dicho por el propio Estado de Georgia, nos ha dicho una noticia muy positiva sobre los 183 días que hay que pasar el año, que eso lo dejo para los miembros de la comunidad de Sociedad Ninja. Así que mil gracias a los miembros para hacer posible que pueda seguir creando contenido, también a ti, oyente medio, que has llegado hasta el final. Acuérdate de mirar las notas del episodio para tener acceso a todo esto, los links y los contactos y los servicios que he mencionado, y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.